Buenos días para todos. Bueno, nos volvemos a ver en esta capacitación. Esta es de abril, es una capacitación programada para el mes de abril. Entonces, el tema de hoy son heridas. ABC. Cuando hablamos del ABC es como lo principal, el 1, 2, 3 de las heridas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero tratemos como de definir qué es una herida, luego tratemos de dar una clasificación y al finalizar pues vamos a dar unos cuidados para el tema de las heridas. Entonces, arranquemos. Importante, en el concepto, en la definición de herida, debemos tener súper claro que es la consecuencia de una agresión o un traumatismo que se produce a la integridad de la piel, ¿sí? Entonces, esa agresión va a generar un daño en la continuidad de ese órgano. De hecho, la piel es el órgano más grande en el cuerpo. Entonces, cuando se presenta esa agresión, ese traumatismo, estamos hablando de que se generó una herida. Entonces, acá es cuando debemos dar una clasificación, ¿sí? Entonces, esa clasificación depende de las lecturas que hagamos, ¿sí? En términos de primeros auxilios, hay unas clasificaciones a nivel médico. Esas clasificaciones se extienden, y a nivel de especialista, de dermatólogo, esa clasificación de heridas se extienden mucho más. Entonces, hoy voy a tratar como de sintetizar de una forma simple y de fácil entendimiento esa clasificación. Nos vamos a ayudar de una infografía que nosotros tenemos. Esa infografía nos habla primero de que hay la primera clasificación, el primer mecanismo para clasificar las heridas son heridas abiertas o heridas cerradas. Dentro de las heridas abiertas, digamos que la característica que tienen las heridas abiertas es que hay daño o ruptura de la superficie de la piel. Y obviamente, como su nombre lo indica, abierta, se va a poder ver las capas internas de la piel. La capa que vemos, la capa impermeable que genera protección a nuestro cuerpo, esa capa de la piel, la primera capa se llama epidermis. Entonces hay una penetración, hay un daño en la continuidad de la epidermis y me va a permitir ver más hacia adentro. Voy a poder ver, y pues en ese sentido estaríamos hablando de una herida abierta. Las heridas cerradas, normalmente el daño, la lesión como tal, lo que vamos a ver es que la piel superficialmente, hablándolo en términos de epidermis, está continua, pero internamente sí se ven unos cambios en las características. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí? Que el daño realmente es interno, pero se sigue catalogando como una herida. Entonces, la primera clasificación que tenemos es que encontramos heridas abiertas que dañan la continuidad de la epidermis y puedo ver internamente, y heridas cerradas en la cual en la capa de la piel, la epidermis, pues mantiene su continuidad, pero hay cambios en las características de la piel. Entonces, esas heridas cerradas normalmente se presentan por golpes, ¿sí? Son golpes contundentes en donde lo que principalmente voy a encontrar, va a ser visible, voy a poder ver, es el cambio del tono, el cambio del color de la piel. Entonces encontramos los famosos morados que se conocen como equimosis, ¿sí? Son provocados por golpes contundentes. En las heridas abiertas, pues entonces ya vamos a encontrar una clasificación un poco más amplia, más extensa. Entonces avancemos por acá dentro de la clasificación. La clasificación, llamémosla clasificación primaria, heridas abiertas, heridas cerradas. También
Hay otra clasificación. Esa clasificación nos habla, yo la veo que es como una complicación que se presentan en las heridas. Entonces pueden haber heridas limpias que normalmente parten de procedimientos que son controlados, como por ejemplo las cirugías. Una cirugía provoca una herida, sí, pero es una herida controlada, es una herida provocada, técnica, y su característica es que es una herida limpia, limpia, no solo físicamente en su corte, sino que en su higiene no tiene ningún tipo de patología, de virus, bacterias o este tipo de microorganismos que agravan el tipo de las heridas. Limpias, esa es una clasificación. Otra, podríamos tener limpias contaminadas. Limpias en sentido de que fue una herida técnica, intencional, que se necesitaba, proveniente, por ejemplo, de las heridas o procedimientos quirúrgicos, pero que después del procedimiento se contaminó. Entonces, a partir de ahí, pues esa herida, por alguna razón, estuvo expuesto a un microorganismo y tiene una consecuencia adicional. Y ya al final tenemos las heridas contaminadas, y esa contaminación puede ser por microorganismos, bacterias principalmente, microorganismos. Entonces eso sería como la segunda clasificación que encontramos, pero esa clasificación yo la derivo de una consecuencia a ese tipo a las heridas que podemos tener. Si nos devolvemos un poquito, habíamos hablado de manera inicial que teníamos heridas abiertas y heridas cerradas. Entonces, esas heridas abiertas tienen unas características también. Entonces, una herida abierta, recordemos que abiertas porque la epidermis, la primera capa de la piel, perdió su continuidad. Entonces, esa herida la vamos a llamar una abrasión, ¿sí? Normalmente ocurre, la vemos muy común en los niños que corriendo se caen, se resbalan y se raspan. Es lo que uno habla de que se raspó. Entonces esa raspadura dañó la epidermis y entra dentro de heridas abiertas, y su clasificación entraría como una abrasión. Una incisión, entonces, es una herida por cortes irregulares, ¿sí? No precisamente son de tipo quirúrgico, sino que lo que vamos a encontrar es que en la línea de corte, pues vamos a encontrar daños de la piel que se derivan como si fuera algo así como una especie de raíz, no es totalmente lateral. Tenemos heridas que son punzantes, es decir, que un elemento penetró dentro de la piel, ingresa por la epidermis y continúa hasta llegar a capas más profundas. Entonces son heridas punzantes, penetrantes. De hecho, creo dependiendo también de lo que uno lea, pues va a encontrar literatura que habla así: heridas penetrantes, punzantes, penetrantes. Entonces la vamos a encontrar. Su característica es que son hechas por elementos que entran en su totalidad a la piel. Tenemos heridas abulsivas, ¿sí? Es decir, que se arranca una parte de la piel, el tejido es arrancado, ¿sí? Lo que encontramos es, a veces uno dice, se le levantó la piel, ¿sí? Entonces ese término, se le levantó la piel, tiene un principio técnico y es una avulsión que tuvo la piel. Entonces se levantó la piel y ella puede volver a su posición.
Y la última que tenemos por acá, miren que vemos lo que son los hematomas, pero dentro de esos hematomas son heridas cerradas. Si ven que veíamos que se cambia de color la piel, tenemos por acá un color morado, un color rojo, un equimosis, por allá en otros lados lo llaman, un hematoma. Entonces es lo que vamos a encontrar dentro de las heridas cerradas. Entonces volvamos a nuestra infografía principal. Ya sabemos que las heridas es la consecuencia de una agresión que se tiene a la piel. La primera capa de la piel se llama epidermis, la segunda capa es la dermis y la última capa la hipodermis. La última capa la epidermis. Dice, tipos, miren que por aquí lo hablábamos, abiertas, cerradas, contusas, penetrantes, punzantes, ¿sí? Todas ellas, digamos que los nombres también se derivan del tipo del agente o de lesión. Cuidados. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero que hay que hacer es presión directa sobre la herida para hacer el control del sangrado. Pero ¿qué es importante? Que con lo que vayamos a cubrir la herida no suelte hilos, no suelte motas. Eso pues obviamente porque la va a contaminar y ya vimos que eso generaría otro tipo de herida, ¿sí? La limpieza de las heridas es con suero fisiológico a temperatura ambiente, con agua o con jabón neutro, ¿sí? Entonces no es necesario echarle alcohol a las heridas de manera inicial, ¿sí? Estamos hablando de que esto nos sirve para un primer auxilio, ¿sí? Ya a manera técnica pues se pueden utilizar algunos agentes sépticos como el isodine. De hecho, el isodine se divide en dos: el isodine espuma, el isodine solución. El isodine espuma destruye microorganismos y el isodine solución lo que hace es restaurar esos microorganismos, llamémoslos microorganismos positivos, ¿sí? Entonces, de manera inicial, porque no nos queremos complicar, las heridas hay que limpiarlas, hay que lavarlas. Se pueden hacer con agua, con jabón, de manera normalita. Si tenemos el suero fisiológico, lo podemos hacer. Si queremos ser más técnicos, si hay recursos, pues se utiliza el isodine, pero tengan en cuenta, el isodine son dos agentes: el isodine espuma, que destruye agentes biológicos, microorganismos los destruye, pero por eso se aplica el segundo isodine, que es el isodine solución, y ese permite la restauración de los microorganismos, llamémoslos microorganismos positivos. Entonces es de los cuidados que nosotros debemos tener. Al tener el sangrado, realice una curación efectiva. Eso lo podemos hacer de manera que se cubra con una gasa, ¿sí? Se sostenga con un esparadrapo y de esa manera se garantice que la herida esté limpia. Igual, independiente del manejo que nosotros le demos a las heridas, es importante que las heridas sean revisadas por un personal médico, por un personal asistencial, para de una manera más prudente, de una manera asertiva, tener un tratamiento médico que realmente nos diga qué es lo que debemos hacer. No es únicamente ver la herida, hacerle la curación y ya. No, es necesario, y más que nosotros estamos en un ámbito laboral, ¿sí? Entonces es necesario que se haga el reporte del accidente, se mire y se valore por un personal médico y calificado el tipo de herida y pues el tratamiento que le va a dar. Para evitar la infección de la herida deben emplearse algún tipo de sépticos, ¿sí? Habíamos hablado del isodine, pero entonces no solo es el isodine, sino que el isodine tiene su complemento. Entonces eso también es importante, pero eso también lo define el personal médico.
Listo, entonces resumamos un poquito, hablamos de lo que entendemos, de la manera en que debemos entender una herida, ¿sí? Como la consecuencia, la agresión o un trauma a la piel, en el cual se daña la continuidad de la epidermis. Su clasificación depende de la lectura y depende del nivel en que queramos estudiar el tema. De manera inicial, pues tenemos que la primera clasificación de las heridas son heridas abiertas y heridas cerradas. Heridas cerradas se identifican muy fácil porque normalmente no hay pérdida de sangre, no hay salida de sangre. No es que... Lo que pasa es que la sangre sí se ve, pero se ve por debajo de la epidermis. Entonces ese morado que vemos de las heridas cerradas, ese morado es porque hay un sangrado. Lo que pasa es que es interno, ¿sí? Entonces, clasificación: abiertas y cerradas. Cerradas, equimosis, los moretones. Y abiertas, entonces pues ya encontramos según el agente agresor, ¿sí? Puede ser una abrasión, una laceración, una herida penetrante, una herida avulsiva, y también, dependiendo su complejidad, también hay otra clasificación que pueden ser heridas limpias, que fueron controladas, fueron intencionales, se hicieron mediante una técnica. Limpias contaminadas, porque a partir de ese segundo procedimiento pues se tuvo una exposición a un microorganismo. Contaminadas, infectadas y sucias. Entonces son temas a nivel de primeros auxilios que de una u otra manera son extensos, y que tratar de sintetizar esto en una capacitación de 10 minutos, pues a veces se vuelve complejo. Creo que en alguna capacitación les había dicho de que este tipo de temas los podemos ver por partes para poder entender un poco más, incluso para los compañeros. He tenido compañeros que me dicen: mire, yo saco mi cuaderno, anoto y voy dividiendo lo que usted dice y a veces entiendo mucho más. Me parece que eso es una buena práctica. Si ustedes, a medida que va corriendo el video, van tomando sus apuntes y de hecho pueden hacer un flujograma de esta información que yo les entrego, creo que eso nos ayuda a entender este tema de las heridas. Importante, retomemos el tema de los cuidados. Cubrir la herida para controlar el sangrado. Si se cubre la herida, pues debe ser con algo muy limpio, algo o lo más limpio posible, porque dependiendo de la emergencia, lo importante es controlar con una tela, con un textil, el sangrado, controlar que no se vayan a infectar o que no vayan a quedar expuestas a agentes que puedan producir una infección, mantener cubierta la herida y hacer revisar las heridas que estemos atendiendo, sea un paciente, sea un familiar, sea un compañero, indicarle que de todas maneras es necesario que haya un chequeo médico. Por ejemplo, en el sector construcción es común las heridas penetrantes por puntilla, ¿sí? Hay un material, una repisa que tiene una puntilla suelta, llega el trabajador, la pisa y se la enterró en el pie. Entonces ese tipo de heridas, que sería una herida abierta, penetrante, es un huequito muy pequeño el que queda, se controla el sangrado, pero aún así es necesario que se mande a revisar. ¿Por qué se debe mandar a revisar? Porque internamente, de hecho, las características de las puntillas, el uso que se dio en la puntilla, pues no sabemos y puede generar enfermedades como el tétano. Entonces ahí hay complicaciones adicionales. Eso era lo que les quería compartir. A nivel de heridas, importante que si a ustedes les gusta este tipo de temas, por ejemplo, de primeros auxilios, por ejemplo, tener ese conocimiento de qué manera actuar cuando se presenta una situación, pues podamos consultar información adicional. Esta información que yo doy es parte como de una invitación a despertar ese sentido y ese gusto de ustedes por los primeros auxilios,
por tener la capacidad de prestar una ayuda de la mejor manera. Les agradezco a todos por su participación, por su compromiso, por la atención que pusieron en esta capacitación, y nos estaremos viendo en otro espacio.